¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero saludar a Marcelo Arequipa, ¿cómo te va? Muy bien. El doctor, ¿cómo está usted? Gonzalo Mendieta, ¿cómo está? Francesco Zarate sigue negociando la importación de aceite de oliva de Don Tomasino en Italia, en Corleone, allá de Corleone, así que le damos permiso. Y Merivaca está en el Congreso en Tarija, en una reunión importante de ANF, así que tengo el gratísimo placer de tener aquí a Cecilia Requena. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, Mario. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Quién es Ceci Requena? Ahorita vamos a ver, es una gran activista sobre medio ambiente. Eso es, ¿no? Sí, es más una buena definición, sí. Y alguien que ha estado varias veces aquí en el Pentágono, tiene varios precios de mantenerlo como Seba Michel. ¿Cómo te va? Mario, un gusto estar en el Pentágono. Unos días está en el Pentágono, otros domingos está en esta casa, en su hotel, y así ¿no? Y otras veces en el fútbol. En el fútbol. Gracias por venir. Uno acaba de concluir la segunda cumbre mundial de los pueblos en Tiquipaya y vamos a hablar un pedacito de eso porque, ¿qué? ¿Por qué me estás...? ¿No? Mañana concluye. Mañana, pues sí. La verdad es que es domingo y esto no está grabado. Mañana concluye, el presidente de Bolivia ha hecho entrega de 10 puntos importantes a Ban Ki-moon. Ban Ki-moon ha estado en esta reunión, no suelen venir los secretarios generales de Naciones Unidas muy a menudo a Bolivia, pero Ban Ki-moon y además ha comprometido varias cosas y además ha recitado un par de veces la trilogía Masua Mayuya Makheya. Lo ha hecho en coreano, pero bueno, ahí está. Además la presencia aquí del canciller francés, que me temo, no le ha dado un espaldarazo muy fuerte a esa idea del presidente de los bolivianos de llevar adelante un tribunal ambiental. Aparentemente no hay mucho entusiasmo, sobre todo obviamente de los países desarrollados, y bueno, de varios de esos temas vamos a hablar. Aprovecho, como les digo, la presencia de Cecilia Requena acá para decirles, ¿ha seguido minuto a minuto? No. Es más, tenías que viajar. Confieso que no he seguido minuto a minuto, no ha sido fácil seguir tampoco la cumbre, pero sí, estoy informada más o menos de lo que ha estado ocurriendo. De hecho es un continuum de lo que viene ocurriendo en Tiquipaya 1. COP21 se llama, ¿no? Lo que viene en Francia. Lo que viene en Francia en diciembre se llama COP21, Conferencia ¿por qué 21? Porque ya han habido 20. Correcto. La última fue en Lima. Con los resultados que están a la vista. Sí, se puede decir eso, definitivamente. Se puede decir que Naciones Unidas no está consiguiendo lo que se espera, pero por otro lado es el único foro para tratar estos temas, ¿no? Y de hecho, a mí eso me pareció muy interesante, ¿no? Yo pensé que como Bolivia no estaba presentando sus compromisos voluntarios de reducción de emisiones, cuyo plazo fenecía el 30 de septiembre, Bolivia no presentó ese documento, que es muy importante. Es como es un documento en que Bolivia dice: yo voy a contribuir a la mitigación del cambio climático de esta manera, ¿no? Reduciendo emisiones de tal manera, por ejemplo, reforestando, reduciendo mi deforestación de bosques, cambiándome a energías renovables, etcétera. Esa es la idea, y eso tenían que hacer todos los países. Es algo que se acordó en Lima. Finalmente, después de intentar imponer a los países algo que nunca funcionó, en varios fracasos, finalmente en Lima decidieron que sea voluntario. Y ese plazo se fenecía el 30, Bolivia no presentó hoy, Mario, hoy. Bueno, no son tan drásticos. Tratando de leer el documento. Pero no son tan drásticos para los documentos, ¿no? Puedes tardarte 3, 4 días. Es probable que no entre en la contabilidad, es probable que no sabemos, vamos a ver qué pasa. Naciones Unidas tiene que ser relativamente flexible, pero también hay otros plazos, ¿no? Porque tenían que hacer un agregado de todos los compromisos de los países. Vamos a ver qué pasa, pero en todo caso es interesante saber que Bolivia lo presentó, porque yo en algún momento llegué a pensar que íbamos a patear el tablero un poco, ¿no? Como habíamos hecho en Cancún, recuerdan a Solón, ¿no? En esa intervención fuerte, digamos, ¿no? Para muchos exagerada, para otros absolutamente defendible, pero no hicimos eso. Y el hecho de que Ban Ki-moon venga a Bolivia a apoyar esta Tiquipaya 2 también muestra una cierta aceptación, una cierta legitimación mutua, digamos, ¿no? Una cierta aceptación de Naciones Unidas de este trayecto que pretende ser el de los pueblos, y por otro lado una aceptación nuestra de que Naciones Unidas es el foro para tratar estas cosas y no lo vamos a tratar por fuera. Como se ha sugerido, les cuento que en la sociedad civil mucha gente ha estado sugiriendo salir de Naciones Unidas precisamente por lo que tú decías, porque finalmente ha resultado incompetente.
Pero veamos, París es un momento importante, no se sabe ya que no vamos a lograr las reducciones deseables, pero también es un avance interesante que deja ciertas puertas abiertas, que podríamos poco a poco ir acercándonos, y con esto termino, al grado de emisiones que este planeta necesita para evitar catástrofes, que es un grado de emisiones que nos permita no incrementar la temperatura promedio global por encima de 2 grados en el siglo XXI. ¿Quieres decir algo, Seba? Sí. Lo de hoy día es tomar fuerza, porque el tema de cambio climático y el tema de control de emisiones es nomás una pelea centro-periferia, ¿no? O sea, en contabilidades globales, lo que contamina son las grandes industrias, son los países altamente desarrollados, con gran cantidad de parque automotor. Eso es lo que contamina más. O sea, que aquí esté contabilizándose en Sudamérica no va a generar un problema más grande. Entonces, de alguna manera, estos encuentros mundiales hay que ir con un poco más de fuerza, un poco más de legitimación, y es eso lo que se está intentando hacer. Eso en el tema 1. Y en el tema 2 es siempre muy importante llegar a compatibilizar los intereses, ¿no? Todos queremos evitar las catástrofes, sabemos que el cambio climático es ya una realidad, sin embargo, creo que hay que compatibilizar varias cosas, ¿no? La necesidad de desarrollo de los pueblos, la necesidad de conservar el medio ambiente, pero también dar respuesta a un problema que es mayor, que es el tema de la alimentación a la población mundial. Y hay que ir trabajando de manera muy responsable, ampliación de frontera agrícola, porque si no, en el siglo XXI, la primera especie que va a empezar a extinguirse es la especie humana, ¿no? O sea, si hoy podemos considerar la cantidad de seres humanos que están pasando hambre, nos habla de que la especie real en peligro de extinción es el ser humano. Entonces, el gran problema de aquí en adelante va a ser el tema de la alimentación. Entonces, ¿cómo contabilizamos el derecho a desarrollar, a tener mejores condiciones de vida? ¿Cómo articulamos eso a un segundo eje de conservar el medio ambiente, pero cómo garantizamos que la gente no vaya a pasar hambre en los siguientes 100 años? Te escucho muy compungido. ¿Realmente ha afectado esto? Y vos también sensibilizado, te he visto casi. No, te he visto la línea, de hecho, mejor paro, porque nosotros vamos a llorar ahorita. No, esto, lo mío es resfrío, pero te veo muy sensible. No te veo acompañar mucho el discurso del vicepresidente en esto. No, es un discurso del Estado, si no el Estado no habría armado esta Cumbre de los Pueblos. Está bien, ok, es un discurso. Pero hay una cuestión que el vicepresidente ha dicho muy clara. Vamos a meterle hasta donde se pueda, como debe ser, y yo estoy de acuerdo con él. Todos, por eso te digo, garantizar el derecho. No todos. Cecilia ahorita te va a explicar por qué no. Hay un dato que rescato lo que dice Sebastián del tema de ampliar la frontera agrícola, pero con responsabilidad. Ese es un punto que a mí me parece súper importante, que no lo he escuchado hasta ahora ni del presidente ni del vicepresidente. Me parece que si detrás de eso está la idea de hacerlo con responsabilidad, me parece realmente oportuno. En todo caso, a mí me interesa, una vez que cuando se ven este tipo de reuniones a nivel internacional de cumbres y demás, uno siempre tiene esa cierta susceptibilidad de qué es lo que van a hacer al final con esto. O sea, ¿que llegará realmente una cosa en concreto o terminará siendo siempre la misma reunión de toda la vida en la que no se llega a nada en concreto? Hoy decía Cecilia, el primer congreso que hubo de los pueblos, la cumbre por la Tiquipaya 1, perdón, fue el 2010, ¿verdad? Y ahí, más allá de las anécdotas que salieron alrededor del discurso del presidente, ustedes recordarán también el tema de la calvicie y de la Coca-Cola, ¿verdad? La de los pueblos. Ahora se habla del tema, el presidente hablaba con fuerza y con vehemencia del tema de la reforestación, ¿no? Hablaba muy fuertemente de la deforestación, y ahí me suena mucho de esta postura de llevarla de cara a lo que decía COP21 en París, pero si eso se ve con responsabilidad, uno debería intentar aprender de las experiencias de lo que estamos viviendo hoy día. Y una de las experiencias que a mí me llama mucho la atención es el tema de la quinoa, por ejemplo, en nuestro caso. Y es muy interesante ese tema, muy patente más bien,
Porque, por ejemplo, se dice, nuestras autoridades siempre apelando al tema de la queja y del llanto, diciendo, no, es que ahora Perú nos ha ganado. Teníamos 10 años de hegemonía de explotación de exportación de la quinoa y no lo hemos logrado. Ahora Perú nos ha ganado. Es decir, Perú ahora puede producir 4 toneladas de quinoa por hectárea y nosotros apenas 1. Entonces, si la visión hacia el futuro, de mediano o de largo plazo, es en realidad ampliar la frontera agrícola, toda vez que esto es además uno de las conclusiones de la cumbre agropecuaria que hubo este año, si es de manera responsable y de manera paulatina, además utilizando la tecnología que nos permite hoy en día, perfecto. A mí me parece súper interesante y además muy importante esto, porque en algún momento tenemos que empezar a producir más en menor cantidad de territorio, como se está haciendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Yo he visto una ambigüedad de algo peronista en el tratamiento de los discursos del gobierno. Eso no lo he dicho, ambigüedad no peronista. creo que le sea además peyorativo al gobierno. Yo creo que hay eso. Digamos, en términos políticos, la visita de Ban Ki-moon ha sido un buen negocio, la visita del canciller también, y creo que ha tenido unos pincelazos de discrepancia respecto a la propuesta del Tribunal Ambiental, pero en general es la presencia de personalidades, es darle pelota y darle, digamos, como decía Cecilia, legitimidad a la postura gubernamental. Decía ambigüedad peronista porque primera vez que escucho al presidente decir en una cumbre de estas características no vamos a hacer orabosques. Digamos, eso me parece un giro respecto a la posición que antes, por ejemplo, con Pablo Solón a la cabeza, era una posición de creyentes absolutos. Y, ojo, visto mucho de ser una persona que esté en la trinchera de la discusión desarrollismo, medioambientalismo, pero uno ve ciertas posiciones que estos días se han revelado del gobierno boliviano algo distantes de lo que era la línea antes. Y creo que eso casa perfectamente con lo que decía Sebastián. Se ve en general desde el gobierno como una relación centro-periferia. Entonces, digamos, para sacar conclusiones del análisis centro-periferia, el centro tiene la responsabilidad, nosotros no, y por lo tanto podemos hacer ciertas cosas para nuestro desarrollo que el centro las hizo hace siglos y nadie le dijo nada. A mí me parece una elección real, creo que es un dilema real, el hecho de, bueno, ¿qué voy a hacer? Si más desarrollo o más cuidado del medio ambiente, pero a la vez creo que si uno lo plantea solo en términos de centro-periferia, le está echando, la responsabilidad es de ellos, yo no puedo hacer nada. Y se evade de algunos datos, por ejemplo, el hecho de que las emisiones per cápita de una población tan pequeña como la boliviana no son tan bajas como quisiéramos. Entonces, hay algo que podríamos hacer, y yo creo que es mejor, y por eso decía la ambigüedad calculada, que es, me da la impresión que el gobierno quiere ocupar los dos terrenos, el terreno del ambientalismo, que es políticamente fuerte, rentable, le da buena cara al mundo, el presidente tiene su propia presencia, Ban Ki-moon viene a verlo por estos temas, y también no cerrarse la puerta de generar más ingresos para el Estado y poder... De que la gente coma. No, está bien, pero lo que digo es, esa ambigüedad el gobierno no busca resolverla, porque podríamos ponernos a un lado o al otro. Creo que, por ejemplo, Correa tiene ahí una posición más abierta. Bueno, los que están con medio ambiente a ultranza, esos no están conmigo. Y me parece que la posición del MAS no es exactamente esa. Bien, debo ir a un corte si me permiten, ya están puestas las posiciones, luego los mensajes vamos a continuar. Bien, gracias por seguir con nosotros, estamos en el Pentágono, estamos hablando de la cumbre climática, vamos a hablar de varios temas, pero ante todo quiero agradecer al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública que todos los domingos, y este en particular sube el programa en YouTube, así que usted puede vernos en YouTube en cualquier momento, en Bolivia o en cualquier parte del mundo. Bien, creo que has preparado artillería para destrozar los argumentos de Seba Michel. A ver, sí, yo había tratado de hacer una introducción neutra, ¿no? Pero ahora sí vale la pena, después de lo que he escuchado, entrar un poco más en materia de modo crítico. Yo creo que hay una enorme confusión con este tema, y mucho de esa confusión es intencional, ¿no? Lo que decía Gonzi lo percibo yo también. Confusión cuando es intencional ya pasa a ser... No, pero puedes querer confundir a los demás. Intención. Bueno, lo has dicho tú, ¿no? Yo ahí veo un problema grave, y
Creo que están tratando de aplicar las categorías de la lógica de izquierda al ambientalismo sin ninguna incorporación adicional. Entonces, yo creo que lo que dice Sebas es correcto. Están tratando de enmarcar esta discusión en este asunto de centro-periferia, de explotadores explotados, ¿no? Y parte de la evidencia empírica da la razón. Los países que más han emitido históricamente efectivamente son los países industrializados. Bien, hasta ahí cierto, pero también es muy cierto lo que dice Gonzi. Nosotros desde el punto de vista de emisiones per cápita estamos entre los 15 países que más emiten en el mundo, o sea, estamos por encima de países europeos a los que les estamos pidiendo que ahora hagan el esfuerzo. Entonces, y eso es porque deforestamos un montón. Estamos deforestando, dependiendo de la fuente, entre, digamos, 150.000, 250.000 hectáreas por año. Eso es grave, porque, y esto me permite unir el argumento con lo que decía Sebas. Sebas estaba planteando lo mismo, estaba haciendo Marcelo, decir, ¿es alimentación o ser guardabosques del mundo? ¿No? Ese es un falso dilema, eso no es así, de hecho es al revés. Nosotros, si deforestamos nuestros bosques, vamos a tener un problema de ruptura del ciclo de agua, para decirlo claramente. Ustedes sabrán que el ciclo de agua es fundamental para la agricultura, ¿verdad? Okay, si no tenemos agua, no tenemos agricultura. Entonces, es un despropósito avanzar con la frontera agrícola sobre los bosques. Peor aún si se trata de una frontera agrícola que es monocultivo, de exportación, y no tiene nada que ver con alimentación, Sebas. Porque la gran parte de la expansión de la frontera agrícola está hecha aquí para soya que se exporta para, por ejemplo, animales que comen eso en Europa, ¿no? Entonces, no sigue siendo alimentación. Sí, pero de manera indirecta, o sea, no estamos asegurando nuestra seguridad alimentaria, sino de manera muy indirecta, por así decirlo. De ahí, ¿no? Tenemos dólares con lo que compramos alimentos cada vez crecientemente producidos en otros países. Ustedes saben que la importación de alimentos no ha hecho más que crecer en estos 10 años. Entonces, si lo que nos preocupa verdaderamente es la alimentación, la seguridad alimentaria, cosa que estaba en el discurso, pero que no está en los hechos, las apuestas deberían ser muy distintas. Y estos son temas muy, muy complejos, voy a tratar de ser muy breve, pero básicamente deberíamos tener una agricultura, y ahí voy a coincidir con Marcelo, responsable, decía él. Y cuando hablamos de responsabilidad, ¿qué estamos diciendo? Que sea ecológicamente responsable, es decir, que respete los límites biofísicos de la naturaleza. ¿Okay? Eso está más allá de la ideología. ¿No? Yo no puedo pretender reemplazar las emisiones de CO2 con emisiones o pelearlas con emisiones de ideología. Hay cosas concretas ahí que son los límites biofísicos, y es preocupante el grado que tenemos de deforestación de nuestros bosques. Teníamos 60 millones de hectáreas, ahora estamos en aproximadamente 50 millones. Si deforestamos los 10 millones que se anunciaron con los planes, ¿no? Estamos jugando peligrosamente con destruir ese sistema del que depende el ciclo de agua de este país. Así que no es así. Nosotros deberíamos, en agricultura, en alimentos, estar muy atentos a la vocación de los suelos. Esa es otra palabra clave. ¿Okay? Y la vocación de los suelos del bosque amazónico no es agrícola. No es agrícola. O sea, una vez que tú retiras el bosque, rompes el ciclo de nutrientes, y lo que tienes pocos años después, y véanlo en el Alto Beni, es arenal. También eso ocurre en Santa Cruz, ¿o no? Entonces, no son tierras, las del bosque tropical, aptas, sí lo era el área integrada de Santa Cruz, para la agricultura intensiva. Lo que hay que hacer ahí es tener modelos agroecológicos muy complejos que, digamos, se acerquen al bosque. Podemos ampliar la frontera agrícola, pero con una lógica muy distinta, verdaderamente sostenible. Y bueno, hay otro ámbito, no quiero acaparar la palabra, pero hay otro ámbito que es el de la energía. En el caso de la energía, nosotros estamos en un dilema. O apostamos por ser crecientemente dependientes de los hidrocarburos, y esa apuesta implica mucha plata. Se anunció hasta 3.500 millones de dólares, y hay otro dato que hoy leía de Hugo del Granado, hasta 5.000 millones de dólares en inversión para descubrir nuevos hidrocarburos. Y encima de eso, en áreas protegidas, lo que implica destrucción de bosque per se, porque se abren caminos y por ahí entran los colonos. En vez de buena parte de ese dinero estar invirtiéndolo en energías renovables, para lo que somos, y hemos hablado de eso antes aquí, un paraíso, ¿no? Entonces, no es que tú puedes hacer las dos cosas. En el discurso funciona bien, pero en la realidad tú tienes que decidir dónde pones tus recursos, a qué apuestas verdaderamente. Y Bolivia ahorita está apostando a profundizar su dependencia de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son emisores netos de CO2.
Entonces podríamos emitir aún más, podríamos hacer todavía más emisores per cápita, lo que es una medida correcta, porque no nos podemos comparar con China, por ejemplo, en términos absolutos, ¿no? Con 1.000 millones de habitantes contra 10. Entonces el per cápita es verdaderamente la comparación que vale, y ahí estamos muy mal posicionados. Y yo creo, cerrando esto de manera otra vez general, que hay un problema con hacer ese traslado de la tradicional ideología de izquierda, ¿no? Y se dice que el culpable del cambio climático es el capitalismo. Y yo ahí tengo una divergencia. Yo creo que en el mejor de los casos es la sociedad industrial. Porque cuando yo digo capitalismo, da la impresión de que si yo me voy al socialismo está todo bien. Y no es así. O sea, si hablamos de emisiones históricas, ¿no? Tenemos emisiones históricas muy altas de países de la esfera socialista. Entonces hay un problema que es más profundo e inclusive yo diría más atrás todavía. La humanidad en general, desde el inicio de los tiempos, no ha lidiado muy bien con la naturaleza y hemos ido destruyendo desde muy temprano los ecosistemas. Lo que pasa es que éramos pocos y lo hacíamos localmente, entonces nos podíamos trasladar a otros lugares. Ocurrió en épocas muy remotas y no solo en Occidente, ¿no? El Imperio Maya, por ejemplo, es un ejemplo de lo que se dice que habría sido una destrucción ecológica, lo mismo que la isla de Pascua. Entonces, yo creo que cuando situamos el origen y el centro del problema en el capitalismo, nos estamos engañando, estamos generando una confusión, y cuando uno hace un mal diagnóstico va a tender a tener malas soluciones para el problema. Yo creo, y con esto cierro, que esto es así y es fácil confundirse y estamos un poco perplejos, porque en verdad, y ahí voy a coincidir con los documentos del gobierno, con el discurso, necesitamos un cambio civilizatorio. Estamos ante una crisis enorme, nunca la hemos tenido en estos términos, y estamos enfrentados a que lo que estamos haciendo, si lo seguimos haciendo, es inviable y vamos a realmente tener serios problemas. No voy a hablar necesariamente de desaparecer, pero serios problemas, ¿ok? Si seguimos así. Entonces tenemos que cambiar, pero no sabemos muy bien a qué. Y los discursos del vivir bien y del buen vivir y qué sé yo, los países que los han propuesto, que eran quienes deberían haber dado el ejemplo de entonces cómo es eso en concreto, no lo están haciendo. En el fondo están siguiendo el mismo camino que los demás. Entonces estamos en un problema como humanidad, que no sabemos muy bien hacia dónde ir, pero sabemos que lo que tenemos no funciona. Sin embargo, y para cerrar esto con una nota optimista que es además realista, en ciertos ámbitos clave como la energía ambientales, como los de la energía solar y eólica, y eso resolvería buena parte del problema de cambio climático si todos nos ponemos en ese camino. Entonces tampoco es imposible, solo que vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero hay que tomarse muy en serio esto de que es un cambio civilizatorio. Quisiera, que ha sido viceministro de Comunicación, trabaja ahora asesorando a yacimientos, y le ha hablado de temas energéticos que son esenciales. ¿Están viendo en yacimientos eso o prefieres responder algunos puntos puntuales que ha dicho Ceci? Sí, global, porque como lo ha dicho ella, parecería que Bolivia contamina más que Inglaterra, más que Alemania, más que Italia, más que Francia, más que Estados Unidos. Per cápita damos en el palo. Eso es jugar con la estadística. Sí. Es el que es responsable de las emisiones más grandes que están ocasionando cambio climático, no es Bolivia. Si vos pones un ciudadano de Connecticut y un ciudadano del monte que tiene que talar un árbol para hacer su leña y hacer su cabaña, lo puedes comparar así. Entonces, Bolivia es el responsable del cambio climático mundial, sí, y en realidad los ciudadanos de Estados Unidos. Eso es una falsedad. Pero esa excusa es muy peligrosa. Esa excusa parece, no contaminamos más porque no podemos. Sí, parece eso, ¿no es cierto? Lo que aquí hay que discutir, y por esa razón los países grandes no quieren incorporarse a esos compromisos obligatorios, es un problema del G20. Es en el G20 donde se realiza la verdadera contaminación, las verdaderas emisiones que están ocasionando cambio climático. Querer mentir, querer engañar, querer disfrazar eso no tiene sentido, ¿no? Aquí en Bolivia podríamos jugar, no sé, pues tener más sistemas de transporte con electricidad y menos con diésel, prohibir que entren micros con diésel y exigir que todo sea eléctrico. Aún así, eso en porcentajes reales en el mundo no va a cambiar. O sea, no hay que mentirse. No hay que mentirse solamente por afanes políticos al interior del país. El problema del cambio climático es un problema de las grandes potencias que están generando las emisiones que están generando el cambio climático. Ese es el tema número uno. El tema número dos, el mundo tiene una demanda creciente, ¿no? Se pueden caer un poco los precios, se estabilizan, suben, bajan, pero la demanda de energía no ha cambiado, ¿no?
En Bolivia estamos viviendo como estamos viviendo, estamos con oportunidades mayores, mejores, que reconocen absolutamente todos los organismos internacionales, gracias a que hemos sabido dar un uso adecuado a nuestra venta de hidrocarburos y de energía fósil, básicamente, ¿no? De que hay que cambiar la matriz, porque eso es finito, necesitamos ir hacia otro tipo de energías, y en ese tipo de energías se están trabajando, que igual generan un impacto en el medio ambiente, igual van a generar, podemos poner hidroeléctricas, podemos poner eólica, igual van a generar un punto de impacto en el medio ambiente. Ahora, este punto de impacto habrá pues que mitigarlo, habrá que controlarlo, habrá que compensarlo, por supuesto. Pero un tema es la energía, que tenemos que seguir explotándola, porque si no, como países vamos a seguir yendo hacia la pobreza, mientras el resto del mundo avanza en desarrollo y tira unas cuantas monedas para que sigamos cuidando a los monos, ¿no? O también nos quedamos con una falta de comida. La FAO lo dice, o sea, eso de que no hay hambre en el mundo, a mí me parece, la verdad, no solamente un sinsentido, sino una insensibilidad. Cuando en Bolivia hay gente que padece hambre y en el mundo, ni qué decir, hay poblaciones enteras que están padeciendo de hambre, hay gente que se muere de hambre. ¿Y por qué se muere de hambre? Porque los volúmenes de alimentos que se producen en el mundo giran hacia donde hay capital, porque los precios de los alimentos han crecido, pero así como crecen, se van yendo hacia donde hay capital. Puede haber un momento en que todo el alimento se termine mandando a los mismos centros que emiten las contaminaciones, no son otros, ahí mismo es donde te compran el alimento. Entonces hay que tener políticas de soberanía, de seguridad alimentaria que nos garanticen. Pero también es un producto importante para exportar porque el mundo lo está demandando. Y no está demandando productos especiales. El mundo pobre, todo Asia, toda la parte Caribe, todo Brasil, no consume otros productos, usa aceite. Por eso la soya puede tener problemas de que si es transgénica, si no es, si la vuelve no sé qué o no sé qué, pero ahí se saca el aceite con el que está cocinando absolutamente todo el mundo pobre. Pero ahí te estás, pobre. Lo que pasa es que te estás pasando una palabreja. Están comiendo muy rápidamente, Seba. Están comiendo arroz. Eso come. En la mañana el mundo pobre, los chinitos, los caribeños, los africanos comen arroz con alguito de azúcar. Por eso la caña es importante, el arroz es importante, la soya es importante. Esos son los productos que consume en volumen el mundo. Y esos productos hay que seguir produciéndolos. Por supuesto, una vez más lo digo, de manera responsable, hay que hacer alternancia de productos. Pero, así como se decía, lo primero es el clima, o sea, en el cultivo, esta es la cadena, ¿no? Tienes primero el clima y, por consiguiente, el agua. Pero esa agua tiene que llegar a una tierra, porque finalmente el alimento sale en la tierra. Puedes experimentar bonito en tu casita, poner hidropónicos en un taller y hacerte entrevistar en un canal. Eso no responde, son intensivos los cultivos que te van a dar solución al hambre. Necesitas hacer un buen uso de la tierra, y por eso es importante siempre estar haciendo saneamiento, verificar función económica, social, o cuando ya no te alcanza más, de manera responsable, ir ampliando la frontera agrícola. A ver, lo que pasa es que ustedes meten en todo el asunto global. Yo soy periodista y quiero ir un par de cositas puntuales. Como quien no quiere la cosa, Sebas, has dicho, transgénicos o no transgénicos. La mesa 18 de Tiquipaya acaba de denunciar que Bolivia está en el puesto 11 de producción de alimentos transgénicos. Ya no es una cifra tramposa. Bolivia está prohibido. Entonces la mesa 18 de Tiquipaya está mintiendo. Está prohibido. Y si hay cultivos transgénicos, son ilegales. El debate de transgénico es en Brasil, que los están usando, y es en Argentina, ¿no? Ese es el problema de la soya, pero en Bolivia está prohibido. Si están usando, es una cosa ilegal, y si los pescan, les van hasta revertir las tierras. A ver, yo diría, trayendo un poco de patriotismo criollo anacrónico a la mesa, a mí me inflautaría y me inflauta que un francés o un danés desde Bruselas digan cómo se deben hacer las cosas acá. Eso siempre me ha parecido y me parece inadmisible. Y digamos, de eso se ha vivido y se vive. Dos, entiendo la responsabilidad cuando los ingresos se están achicando de qué vamos a vivir. Y creo que es una responsabilidad que le compete al Estado. Y tampoco es fácil decir ya nos olvidamos de los hidrocarburos y hacemos economía verde ya. O sea, porque, y
incluso para eso tendría que haber una transición. ¿Cómo manejamos esa transición? Creo que es. Y desde el ambientalismo veo muchas veces solo slogans, digamos. O sea, tiene que ser así, es un deber ser, es casi una fe. Así tiene que ser, todo lo que no vaya con el deber ser está mal. Ok, o sea, esas premisas me parecen aceptables. Lo que ya no me parece muy aceptable es que de contrabando en la tesis centro-periferia se haga pasar un elefante, que es, yo puedo seguir hablando de medio ambiente y básicamente puedo hacer lo que me parezca porque no estoy haciendo cosas muy graves. Y no digo solamente porque, qué grave, están diciendo cosas ambiguas y eso va contra la verdad, que Aristóteles se va a enojar. No es un problema solamente de preservar la verdad. Me parece que impide a la sociedad boliviana desarrollar una agenda propia y un compromiso, un consenso respecto a lo que tiene que hacer aceptado por la mayoría. O sea, nos obliga a todos a vivir como buena sociedad barroca en medio del discurso solamente. Sí. Y creo que no nos obliga más bien a aterrizar y aceptar las verdades duras, entre las cuales puede estar que parte de la frontera agrícola tiene que crecer si quiero vivir de algo. Ok, pero digámoslo así. Mi crítica a la ambigüedad peronista es que creo que por privilegiar la buena prensa de ambos mundos, distribuyo y sigo siendo desarrollista y a la vez hablo de medio ambiente, no ve incluso el largo plazo de convencer a la sociedad de qué es lo que tenemos que hacer. Bien, Marcelo, ¿quieres decir algo luego de los mensajes, por favor? Descansarnos un poquito de la lógica aristotélica y la ambigüedad peronista de Gonzalo. Luego los mensajes, seguimos, por favor. Gracias, estamos en el Pentágono. Marcelo. Sí, a ver, hay dos visiones que más o menos estoy identificando, aparte de la aristotélica de Gonzalo. Es complicado, ¿no? Porque se junta una visión más idealista del deber ser, de qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad y qué es lo que tenemos que hacer realmente para desarrollarnos y para ser más económicamente fortalecidos, desarrollados, etcétera, etcétera. Ellos recuerdan, por ejemplo, los 75 años Inglaterra, su revolución industrial y le ha costado lo que le ha costado. 25 años China, su revolución industrial y le ha costado lo que le ha costado. A mí no me gustaría que por lo que tiene que ser, Dios, por ser pragmático, pase lo que pasa, por ejemplo, en la plaza grande de Beijing, donde casi todo el año hay una pantalla gigante en la que se pone la estación del sol, en qué momento está arriba, en el mediodía, o en qué momento se está poniendo, porque prácticamente no lo ves, ¿no? Es un efecto del tema de la contaminación y la factura que le pasa a los 25 años de haber desarrollado tan aceleradamente y de haber buscado, digamos, una panacea hacia algún lado en concreto. Entonces, si el debate aquí es, si la coincidencia en todo caso aquí es desarrollo sí, pero con responsabilidad, creo que ahí podemos casi como que cerrar el programa y irnos después. Temprano. Son China, son los países europeos los que generan esos problemas. Exacto, pero eso no decía, somos nosotros. No, pero aquí responsabilizamos a nosotros, es una barbaridad. No, pero aquí decían, ¿no? Entonces si miramos de aquí para el futuro, hacer desarrollo sí, pero con responsabilidad, o sea, viendo las experiencias de lo que ha pasado en el pasado con esos países grandes, tampoco echándole esa cara de esos son los culpables, entonces nosotros les tenemos que meter igualito que ellos. No estoy hablando de esa noción, sino virar hacia otra perspectiva distinta, ¿no? Igual en lo político nos pasa más o menos lo mismo, es mirar siempre al que está haciendo, ¿por qué lo ha hecho él? Yo también lo puedo hacer, digamos. Ver desde otra perspectiva las cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo debo decir que me han hecho decir un montón de cosas que yo no he dicho ni he querido decir. No he querido decir que voy a estar de acuerdo con muchas de las cosas que, por ejemplo, Gonzi ha dicho. Pero a ver, el punto, Sebas, no es si ellos contaminan más o nosotros no. El punto es cómo nos afecta la destrucción de nuestro medio ambiente. Mucho. Ese es el punto. Mucho, por eso hay que reclamarles a los que más. No, calma, pero es que entiendo el punto. El cambio climático es un problema global y ahí sí podemos echarle la culpa y cómo nos gusta hacer eso a los de siempre, a los malos de siempre que, ¿no? Justo son los países que denominamos normalmente como imperialistas, aunque ahora se nos complica un poco la cosa con China y demás. Pero no quisiera entrar ahí, quiero reposicionar el tema. Cuando nosotros destruimos nuestros bosques, los primeros arruinados somos nosotros. Quienes dejan de tener agua cristalina, quienes dejan de tener
somos nosotros. O sea que no estamos siendo guardabosques, como nos gusta decir, y creo que lo hemos repetido en la cumbre, guardabosques de los países industrializados. Estamos hablando de nuestros bosques. Yo creo que hay una confusión. Dicen que cuidamos sus bosques, no, son nuestros bosques. Es nuestro clima, nuestro suelo, nuestras condiciones climáticas. Que nuestros bosques adicionalmente generen equilibrios sistémicos globales, es cierto, pero en primera instancia, si tanto nos preocupamos de nosotros, de nuestra propia alimentación, de nuestro propio bienestar, pues son el primer interés en cuidar nuestro bosque y por tanto, insisto, el ciclo vital, pero no solo el ciclo vital, pero me voy a quedar ahí, somos nosotros. Entonces, no tiene sentido plantear las cosas como una dicotomía entre si tú vas a conservar es por ellos, porque les haces caso a los franceses insoportables que te dicen. No es así, no ese es el punto. Los ecologistas serios, en realidad desde los 90, hay una reflexión muy seria que derivó en desarrollo sostenible, que ahora se está superando como concepto, precisamente porque se entiende que el desarrollo no es sostenible en sí, porque parte de una idea de que desarrollarse es consumir cada vez más y producir cada vez más linealmente, el crecimiento económico lineal, que es el que nos encanta y por el que nosotros seguimos midiendo nuestro éxito, Sebas. Cuando estamos en un planeta finito, que tiene límites biofísicos finitos, entonces, por lógica elemental, no puede haber un crecimiento de producción y de consumo creciente, infinito, en un planeta finito. Y estamos llegando ahorita a varias crisis ambientales globales. Una de ellas es el cambio climático y hay otras más, como por ejemplo la crisis del agua, como por ejemplo, otra, se me acaba de ir alguna de ellas, la crisis de nitratos, que tenemos contaminado precisamente con agroquímicos las aguas subterráneas. Es otra de las crisis. La pérdida de biodiversidad. Estamos entrando a la 6ª mega extinción de la historia del planeta, no de la humanidad, y nosotros la estamos causando, que es un poco lo que tú decías, Sebas, al inicio. Entonces hay que cambiar de lógica. Y quiero decir, entonces, que no se trata... perdón. Bien, ok. No es un problema de debemos salir de la pobreza, o sea, no es un dilema de pobreza o conservación. La idea es justamente lograr que podamos lograr un bienestar sostenible y eso implica el cuidado del medio ambiente. Ese es el desafío al que yo me refería antes, ¿no? El desafío de cambiar ciertos paradigmas, algunas cosas ya las tenemos ahí, para justamente avanzar en incremento de bienestar, pero no a costa de la naturaleza, porque eso no es inviable en última instancia. Y quiero por último decir que obviamente cualquier persona ambientalista, seria, te va a decir que estamos hablando de transiciones. No estamos hablando de cero hidrocarburos mañana, pero de transiciones. Entonces, ¿a dónde apuestas en el futuro? Y finalmente quería decir que es interesante, y este es un tema adicional, que en el documento que hemos presentado ante Naciones Unidas, cuando hablamos de energía, no hablamos de la planta nuclear. A propósito de esos discursos dobles y que pueden parecer, que generan confusión y que pueden hasta ser una impostura en muchos casos. No estarás en contra de la planta nuclear. Estoy en contra de la planta nuclear. A ver, lo haremos más rápido. El tema... Te ha planteado la dicotomía. ¿Es dicotómico para el gobierno boliviano pobreza o desarrollo? Por supuesto. Es decir, ¿conservación o desarrollo? No. El problema es que los problemas de cambio climático son globales, ¿no? No son parcelados. O sea, no es que si nosotros hacemos esto acá, en el margen de nuestra frontera hacia arriba, empieza a generarse un cambio climático. El cambio es global y ese cambio global hay que combatirlo. Y hay que combatirlo, por supuesto, en conciencias regionales, en conciencias propias, pero tenemos que tener conciencia de que hay que generar fuerza para ir a pedirle a los que más emisiones hacen que dejen de hacerlas, ¿no? Y yo en eso no voy a transar, o sea, no voy a asumir la responsabilidad, porque el sentido común te lo dice, pregúntale a cualquier persona en el mundo, o sea, ¿es Bolivia, es el boliviano o es el del G20 el que está contaminando y el que está aportando más emisiones para que haya este cambio climático que tantos desastres trae al mundo? Pero ese discurso parece decir contaminemos todos. Nadie ha dicho eso. Lo que yo te digo es, en el tema de cambio climático, la respuesta, la solución al problema está en el centro, no está en la periferia. Discúlpame que insista con la pregunta del Mario, porque creo que es bien útil. O sea, le pides a cualquier habitante boliviano que con este argumento se abstraiga de su propia conducta
porque en verdad los grandes reformas, o sea, nos quitan, nos saca de cualquier acción, digamos, la condena por lo menos. Como no somos nosotros, el problema está en otro lado. Y me parece que no ni siquiera matiza, ¿no? Es como, digamos, los grandes evasores de impuestos son las grandes empresas, yo puedo no pagar impuestos. Entonces, no es un argumento que muy cómodamente nos quita la carga cualquiera, aunque sea chiquita, nos quita y no induce a que hagamos nada porque la culpa está afuera. No. Como país, por supuesto, tenemos que hacer cosas, ¿no? Pero este encuentro de ahora no es un problema para ver qué se está haciendo en Bolivia. Es una cumbre para tomar fuerza, para ir a reclamar al centro. Por eso es de los pueblos. ¿Qué estamos haciendo nosotros y qué no están haciendo ellos? Porque yo ahí quiero ser bien categórico. El mundo va en una vía de emisión creciente y no han parado y no quieren firmar compromisos. Y para que firmen compromisos hay que hacer presión desde la periferia. Eso para mí es claro. Segundo, el momento que tú como responsabilidad tienes que garantizar comida, energía para la gente, tienes que tomar decisiones responsables, cuidadosas, con mitigación, pero tienes que generar espacios donde se pueda producir más comida, porque la comida se está yendo hacia ese centro que que está contaminando el mundo, ahí está yendo la comida, y los países pobres están cada vez con más déficit de comida. Entonces tenemos que tomar medidas, y esas medidas son cultivando, no hay otra. Hay jueguitos, ¿no? Hay experimentos, hay detallitos, pero eso en volúmenes reales, grandes, no cubre. En el tema de hidrocarburos fósiles, eso se va a acabar tarde o temprano, no porque se acaben los hidrocarburos, ¿no? Es como la pregunta que le hacían al de la OPEP, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar los hidrocarburos? Muy pronto. ¿Porque se van a agotar? No, pues. La edad de la piedra no se ha acabado porque se acabe la piedra. O sea, van a venir energías nuevas y hay que estar avanzando en eso. Por eso es importante desarrollar en Bolivia hidroeléctricas, hay que ir a lo eólico, hay que ir a todo tipo de energías que vos acabas de ofender, hay que experimentar, hay que desarrollar, hay que saber por dónde va a ir el mundo, ¿no? No te puedes quedar vos rezagado y que en 40 años el mundo decida todo es nuclear y vos te has quedado con lo de la avenida del ejército, digamos, ¿no? Entonces, hay que ir experimentando, hay que tener el conocimiento, hay que tener la técnica, la ciencia. Por el momento, el mundo sigue dependiendo de las energías fósiles, y en los próximos 20 años quizá también, pero por supuesto hay una voluntad de ir cambiando esto, y esta época de energía fósil se va a acabar, y no porque se acaben los hidrocarburos, sino porque el mundo lo va a reemplazar. Marcelo, un minutito después Gonzalo, brillantemente con su retórica. Son dos cositas. La primera, que es como paréntesis de propaganda. Hoy día la universidad sacaba un fascículo en el que mostraba alternativas de energías distintas con mapas. Muy interesante, porque entre otras cosas yo me llegué a enterar que la parte altiplánica y la parte de los llanos orientales son sectores geográficamente apropiados para desarrollar energía eólica, ¿no? Y así varias alternativas ha propuesto desde la cumbre, ¿no? Y la otra cosa es, recordaba el tema de lo nuclear, y además recordaba dos posturas ahí adentro. La primera de Francesco, de que decía, este centro de investigación nuclear no es una planta de energía nuclear, no se asusten, etc. Él dando la palabra, porque esa no es la voz autorizada, pero pasó lo que pasó después y se reclinó, y creo que se va a instalar ese centro de investigación en otro lado, ¿no? Y ahora recuerdo la postura de un diputado que decía, del MAS, que decía autocríticamente, hemos fallado en una cosa respecto a ese tema en concreto, el tema comunicacional. Porque si hubiéramos agarrado comunicacionalmente, explicado desde el principio, quizá agarrar a los dirigentes de ese lugar, de esa zona, llevarlos, por ejemplo, que sea a Santiago, donde se desarrolla, donde hay una planta de investigación nuclear, mostrarles cómo se trabaja ahí adentro y decirles, esto va a ser más o menos lo que vamos a hacer, no se asusten, no va a ser esto lo que están pensando, no va a ser esto Fukushima, digamos. Entonces quizá la cosa hubiera por otro lado. Creo que igual en el tema de energía, en el tema de desarrollo productivo, de alternativas distintas, falta quizá el tema también comunicacional. Si le preguntas a la sociedad boliviana si hicieras un referéndum, o digamos, más allí, están, como diría Lenin, votando con las botas. O sea, mucha gente quiere consumir más, quiere acceder a la modernidad, hay un proceso de urbanización creciente. Todo eso me dice a mí que la agenda medioambiental
no tiene la potencia persuasiva que debería. Y ese me parece un dilema que está más allá de la política incluso. Correcto. Un minutito, Ceci, para ti. ¿Puedes? Yo estoy de acuerdo con lo último. Es un desafío enorme porque tenemos, como decía, es un cambio civilizatorio el que necesitamos, no es poca cosa. Y estamos ante una especie de situación en que no sabemos muy bien a dónde tenemos que ir, pero lo que sí podemos decir, más allá de la ideología, y esa es una ventaja del ambientalismo, que se basa en ciencias duras, ¿no? Entonces sabemos que así como estamos yendo, no vamos a ninguna parte, es sencillamente inviable. Entonces cuando me hablan de pragmatismo, porque muchas veces nos acusan de no ser pragmáticos, de ser idealistas, bueno, francamente la falta de pragmatismo está del lado de quienes nos conducen a un camino que es inviable y pronto, ¿no? Entonces lo que realmente es pragmático es resolver los verdaderos desafíos a los que nos enfrenta. Y eso es generando formas de vida que nos generen bienestar, pero no basado en el consumo, por ejemplo, en el consumo excesivo material, porque mucha gente aquí en Bolivia, yo voy a coincidir ahí con Sebastián, necesita incrementar su consumo, por ejemplo, de alimentos, entre otras cosas, pero hay niveles. Entonces estamos ante un desafío enorme que yo creo que hay que tomarlo en buena onda, digamos, o sea, como con expectativa, con ganas de inventarse las cosas nuevas. El ser humano ha sido capaz de dar respuesta a sus desafíos muchas veces, esta vez tenemos que hacerlo y es global. A mí me parece terrible pero fascinante al mismo tiempo. Ceci, te agradezco mucho. Gracias. No he puesto mi posición yo como periodista, etcétera, pero quiero decirle, yo soy desarrollista como el gobierno. Créeme, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Ceci, te agradezco mucho por haber venido. Con Sea, todos. te agradezco mucho. Mario, Gonzalo. gusto felicitarte. Al Observatorio de Medios de Comunicación por subirnos este programa al YouTube y a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.